Eva, con su cuaderno en mano y una mezcla de anticipación y nerviosismo anudados en su estómago, se adentró en los confines del bosque que rodeaba el antiguo monasterio de San Elián. A pesar de su fascinación por lo paranormal, nada la había preparado para la opresiva atmósfera que parecía envolver el lugar, una sensación de que los árboles mismos observaban su avance con ojos invisibles. Al llegar a la imponente estructura de piedra, el contraste entre la belleza arquitectónica del monasterio y los susurros de las leyendas que lo acechaban golpeó a Eva con fuerza. La puerta principal, adornada con figuras de santos y ángeles, se erguía como un umbral entre el mundo conocido y los secretos que se ocultaban más allá. Fue recibida por el padre Gabriel, el guardián del monasterio, cuyos ojos cansados y postura resignada revelaban años de cargar con un conocimiento que pesaba sobre su conciencia. Bienvenida, Eva. Espero que encuentres lo que buscas aquí, aunque debo advertirte, algunos secretos están mejor guardados en las sombras, le dijo con una voz que llevaba el eco de incontables confesiones. Eva, impulsada por una curiosidad insaciable, apenas podía contener su emoción. Gracias, Padre Gabriel. He oído tanto sobre este lugar, sobre sus misterios y las almas que, según cuentan, aún moran aquí. Estoy aquí para descubrir la verdad detrás de las historias, respondió, su voz firme pero llena de un respeto reverente por la solemnidad del entorno. El primer día de Eva en el monasterio transcurrió entre la exploración de los pasillos llenos de ecos, las estancias que guardaban el silencio de siglos y la biblioteca, cuyos libros antiguos prometían revelaciones ocultas en sus páginas amarillentas. Sin embargo, fue durante la noche cuando el verdadero carácter del monasterio comenzó a desvelarse. Tumbada en una modesta cama en una de las celdas que le habían asignado, Eva se encontró a la deriva entre el sueño y la vigilia, cuando un súbito frío la envolvió. El silencio de la noche se quebró con un sonido distante pero claro, el eco de pasos que resonaban en los pasillos, seguidos de susurros apenas perceptibles que parecían llamar su nombre. Levantándose, Eva se acercó a la puerta y escuchó. Los sonidos se desvanecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejándola preguntándose si había sido solo su imaginación o si, tal vez, las almas del monasterio habían comenzado a revelarse a ella. Con el amanecer, Eva sabía que su verdadera investigación estaba a punto de comenzar. Armada con su cuaderno, una cámara y una linterna, estaba decidida a desentrañar los misterios de San Elián, sin sospechar que lo que encontraría cambiaría su percepción del mundo para siempre. En su segundo día en el monasterio de San Elián, Eva despertó con la resolución de adentrarse más en los misterios que el lugar albergaba. La experiencia de la noche anterior, con sus susurros y pasos distantes, había encendido una llama de curiosidad que no podía ignorar. Después de desayunar un modesto pero reconfortante desayuno preparado por el padre Gabriel, Eva se dirigió a la biblioteca del monasterio. Recordó las palabras del padre la noche anterior, advirtiéndola sobre los secretos que algunas veces es mejor dejar sin explorar. Sin embargo, para Eva, cada libro antiguo, cada pergamino desgastado, era una puerta a respuestas que buscaba desesperadamente. Pasó horas entre los estantes polvorientos, traduciendo fragmentos de textos latinos y arameos, descubriendo relatos de rituales antiguos y ceremonias que se decían habían sido practicadas en los terrenos del monasterio mucho antes de que la orden religiosa tomara residencia allí. Historias de sacrificios y pactos con entidades que, según los textos, ofrecían conocimiento y poder a cambio de precios terribles. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, Eva sintió cómo la atmósfera del lugar se transformaba. Los últimos rayos de luz daban a los pasillos del monasterio un brillo etéreo, casi como si el crepúsculo permitiera que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se adelgazara. Decidida a investigar los sonidos que había escuchado la noche anterior, Eva tomó su grabadora y linterna y se adentró en los pasillos del monasterio. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros volvieran, esta vez más claros, como si la estuvieran guiando.
siguiéndolos, se encontró ante la entrada de las catacumbas, un lugar que, según el padre Gabriel, había sido sellado hace siglos. Con cada paso que daba en las escaleras descendentes, los susurros se intensificaban, convirtiéndose en voces que clamaban por ser escuchadas. «Ayúdanos», decían, una y otra vez. Eva, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, sabía que estaba a punto de descubrir los secretos que el monasterio de San Elián había guardado celosamente durante tanto tiempo. Las catacumbas bajo el monasterio se extendían como un laberinto de piedra, oscuro y sofocante. Con la linterna en una mano y la grabadora en la otra, Eva avanzó cautelosamente, guiada por las voces que resonaban a su alrededor. Las paredes, cubiertas de antiguos frescos desgastados por el tiempo, parecían contar la historia de un lugar que había sido sagrado y maldito a partes iguales. A medida que se adentraba más, Eva descubrió una serie de tumbas y nichos. En algunos, las inscripciones eran apenas legibles, nombres y fechas que hablaban de vidas que habían terminado hace siglos. Sin embargo, una tumba en particular capturó su atención, era más grande que las demás y adornada con símbolos que Eva había visto en los textos antiguos de la biblioteca. Según las leyendas, estos símbolos representaban la puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al acercarse, la temperatura alrededor de la tumba cayó drásticamente, y una sensación de desasosiego la envolvió. Los susurros se convirtieron en súplicas, y Eva entendió que las almas atrapadas en las catacumbas buscaban liberación. Con determinación, comenzó a grabar, esperando capturar alguna evidencia de los fenómenos paranormales que estaba experimentando. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La grabadora captó una voz clara, distinta de los susurros y súplicas anteriores. «Busca la llave. Libéranos», decía la voz, con un tono que trascendía el tiempo. Eva sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La llave a la que se refería la voz, ¿podría ser la misma que los textos antiguos mencionaban como capaz de abrir la puerta entre los mundos? Armada con nueva determinación, Eva sabía que debía encontrar esa llave. No solo para documentar una de las mayores evidencias paranormales de su carrera, sino también para ayudar a las almas en pena que habían encontrado en ella su esperanza de descanso eterno. Al salir de las catacumbas, Eva se encontró con el padre Gabriel, quien parecía esperarla con una mezcla de preocupación y resignación. «Has escuchado las voces de los olvidados», dijo con voz grave. «Ahora estás ligada a su destino tanto como ellos al tuyo. La llave que buscas ha sido custodiada por generaciones, pero su poder viene con un gran precio». Eva escuchó atentamente mientras el padre Gabriel le contaba la historia de la llave, una reliquia que, según la leyenda, había sido creada por un antiguo orden de alquimistas como un medio para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, en lugar de vida eterna, lo que la llave había traído era sufrimiento y atrapamiento entre los mundos. Con la bendición del padre Gabriel y la advertencia de que debía proceder con cuidado, Eva se preparó para el próximo paso de su viaje. Encontrar la llave no solo era una cuestión de resolver el misterio del monasterio, sino también de cumplir con un destino que, sin saberlo, había sido el suyo desde el momento en que cruzó las puertas de San Elián. Tras el encuentro con el padre Gabriel y armada con la información sobre la existencia de una llave mística, Eva inició su búsqueda dentro de los confines del monasterio. La revelación de que esta llave tenía el poder de liberar las almas atrapadas le otorgó a su misión una urgencia renovada. No era solo una cuestión de satisfacer su curiosidad o completar su libro, ahora, era una carrera contra el tiempo para ofrecer descanso a aquellos que habían sido privados de paz durante siglos. La búsqueda llevó a Eva a explorar partes del monasterio que habían permanecido cerradas durante décadas. Cada habitación desvelaba más sobre la historia del lugar, desde sus humildes comienzos hasta su eventual declive. En una de estas habitaciones,
cubierta de polvo y telarañas, encontró un diario antiguo perteneciente a un monje que había vivido en el monasterio durante el periodo de mayor actividad paranormal. El diario mencionaba la llave en varias entradas, sugiriendo que había sido escondida en algún lugar donde la luz del día y la oscuridad de la noche se encuentran. Interpretando esto como una pista, Eva se dirigió a la capilla del monasterio, un lugar donde las vidrieras filtraban la luz del sol en un espectáculo de colores durante el día, pero que se sumía en sombras al caer la noche. Era un lugar de convergencia, de luz y oscuridad, y si había algún lugar en el monasterio donde la llave pudiera estar escondida, era allí. Después de horas de búsqueda, al mover un antiguo reclinatorio, Eva descubrió una losa de piedra floja en el suelo. Con esfuerzo, logró levantarla, revelando un pequeño compartimiento oculto debajo. Dentro, envuelta en un paño desgastado, yacía la llave. Era más hermosa de lo que había imaginado, hecha de un metal que no podía identificar, brillando con una luz propia en la penumbra de la capilla. Con la llave en su poder, Eva sintió una oleada de emociones, esperanza, miedo, y una determinación inquebrantable. Sabía que el próximo paso era usar la llave para liberar las almas, pero también era consciente de los riesgos. La llave no solo tenía el poder de liberar, sino que también podía atraer a fuerzas que preferirían que las almas permanecieran encadenadas. Preparándose para el ritual que llevaría a cabo esa misma noche, Eva reflexionó sobre su viaje. Lo que había comenzado como una simple investigación se había transformado en una cruzada por la justicia y la redención. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo y oro, Eva se dirigió hacia las catacumbas una vez más, lista para enfrentar lo que fuera necesario para cumplir su misión. Con la llave encontrada y una mezcla de anticipación y temor, Eva se preparó para el ritual que, esperaba, liberaría las almas atrapadas en el monasterio. Sabía que la tarea no sería fácil ni exenta de peligros, pero la determinación de dar paz a los espíritus superaba su miedo. Al caer la noche, se dirigió a las catacumbas, el corazón del monasterio, donde la barrera entre los vivos y los muertos parecía más delgada. El padre Gabriel, aunque reticente, decidió acompañarla, llevando consigo antiguos textos sagrados que podrían ofrecer protección adicional durante el ritual. Juntos, dispusieron los elementos necesarios en el centro de las catacumbas, velas para iluminar la oscuridad y formar un círculo protector, incienso para purificar el aire, y la llave, colocada cuidadosamente sobre un altar improvisado. Eva comenzó a recitar las palabras que había encontrado en el diario del monje, invocando a las almas y pidiéndoles que se acercaran. A medida que el ritual avanzaba, una brisa fría empezó a circular por las catacumbas, llevando consigo susurros de voces antiguas. Las velas parpadearon como si estuvieran a punto de extinguirse, pero siguieron ardiendo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. De repente, la llave comenzó a brillar con una luz intensa, emitiendo pulsos de energía que resonaban en el aire. Las sombras se agitaron más frenéticamente, y una por una, figuras etéreas comenzaron a emerger de las paredes y el suelo, congregándose alrededor del círculo formado por Eva y el padre Gabriel. Eva continuó con el ritual, su voz firme a pesar del miedo que sentía. A medida que pronunciaba las últimas palabras, un estallido de luz emanó de la llave, envolviendo las figuras etéreas y el espacio entero. Un silencio profundo cayó sobre las catacumbas, y por un momento, todo pareció inmóvil. Lentamente, las figuras comenzaron a desvanecerse, una tras otra, como si fueran absorbidas por la luz. Cada desaparición venía acompañada de una sensación de alivio y paz, tanto en el ambiente como en el corazón de Eva. Cuando la última figura se esfumó, la llave perdió su brillo, volviendo a su estado anterior. El ritual había terminado. Las almas habían sido liberadas, gracias a la valentía y determinación de Eva. Ella y el padre Gabriel, exhaustos pero aliviados, se miraron sabiendo que habían sido parte de algo trascendental.
A la mañana siguiente, el monasterio amaneció envuelto en una calma que no había conocido en siglos. Eva, al prepararse para partir, sabía que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado los ecos del pasado y había emergido victoriosa, pero también consciente de que el mundo estaba lleno de misterios esperando ser descubiertos. Tras el éxito del ritual y la liberación de las almas atrapadas, Eva y el padre Gabriel salieron de las catacumbas bajo el primer rayo de luz del amanecer. El aire fresco de la mañana nunca había sido tan dulce, cargado de un nuevo sentido de paz y tranquilidad que parecía haberse asentado sobre el monasterio. Mientras caminaban por los jardines del monasterio, Eva no pudo evitar sentir una profunda conexión con el lugar. Las voces y los susurros habían cesado, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro del viento a través de los árboles. Era como si la tierra misma agradeciera la liberación de sus antiguos guardianes. El padre Gabriel, al lado de Eva, parecía más joven, como si una carga que había llevado durante años hubiera sido finalmente levantada de sus hombros. «Lo que has hecho aquí permanecerá en los anales de este sagrado lugar», dijo con voz emocionada. «Has traído paz a las almas que durante tanto tiempo estuvieron perdidas y has devuelto la luz a este monasterio». Eva, reflexionando sobre sus palabras, se dio cuenta de que su aventura en el monasterio de San Elián había cambiado su vida de formas que nunca había imaginado. No solo había resuelto uno de los más grandes misterios paranormales de su carrera, sino que también había encontrado un propósito más profundo en su búsqueda de lo desconocido. Antes de partir, Eva decidió que su historia sobre el monasterio no sería solo un capítulo más en su libro, sino una obra completa dedicada a la verdad, la leyenda y la redención encontradas en San Elián. Sería un testimonio del poder de la fe, la determinación y la compasión humana frente a lo inexplicable. Al alejarse del monasterio, Eva no miró atrás. Sabía que aunque su tiempo allí había terminado, su viaje apenas comenzaba. El mundo estaba lleno de misterios esperando ser descubiertos, y ella estaba más decidida que nunca a enfrentarlos. Y así, mientras el sol ascendía, marcando el comienzo de un nuevo día, Eva se adentró en el horizonte, lista para lo que le deparara el destino, llevando consigo las lecciones y los recuerdos de los ecos en el monasterio.